Y el cuarto tiene múltiples instrucciones, múltiples datos. Entonces, para múltiples instrucciones, múltiples datos, MIN de varios procesadores autónomos que ejecutan simultáneamente instrucciones diferentes sobre diferentes grupos de datos. Los sistemas distribuidos suelen clasificarse como arquitectura MIN-D, bien sea explotando un único espacio de memoria o bien uno distribuido. Voy a regresar otra vez para atrás. Entonces tenemos que la arquitectura que hoy vemos es la taxonomía de Flynn, donde relaciona una instrucción con un dato. Entonces tienen de esta forma: una instrucción, un dato, y su acrónimo es sysd. Luego puede ser múltiples instrucciones, un dato, MISD. Una instrucción, múltiples datos, SIMD. Y múltiples instrucciones, múltiples datos. Esas son las 4 clasificaciones que hizo este señor Michael J. Flynn, que tienen ahí. Entonces ganó un premio en 1995 por hacer su propuesta de taxonomía de Flynn en 1972. La primera de las clasificaciones es sysd y corresponde a las computadoras con un solo procesador y que ejecutan un solo proceso y sobre un solo conjunto de datos. Este que está acá, una instrucción, un dato, y corresponde a las antiguas mainframe o PC de escritorios o notebooks que tienen un solo procesador. El otro que vimos es MISD, múltiples instrucciones, un solo dato, y se usa generalmente para paralelismos redundantes que tengan que ver con sistemas como navegación aérea, para que cuando un sistema falle el otro empiece a funcionar, para sistemas redundantes en contra de fallos. La otra clasificación es una instrucción, múltiples datos, y este se usa para procesadores vectoriales. Existen procesadores que manejan enteros, pero también existen procesadores que manejan todo un vector. Es raro ver eso, pero existen algunos procesadores, y esta arquitectura del SIMD maneja eso. Entonces un computador que explota varios flujos de datos dentro de un único flujo de instrucciones para realizar operaciones que puedan ser paralizadas de manera natural, por ejemplo, un procesador vectorial. Entonces existen procesadores que son enteros, como los que tenemos actualmente en las computadoras, pero también hay algunos proyectos que manejan vectores. Entonces todo el cálculo que uno hace ya lo hace a través de vectores. Internamente la computadora ya maneja vectores. El otro es MIN-D, múltiples instrucciones, múltiples datos, donde varios procesadores autónomos que se ejecutan simultáneamente instrucciones sobre diferentes grupos de datos. Y ahí termina la clasificación, pero vamos a ver en más detalle. Para entender esto vamos a ver un diagrama de comparación entre clasificaciones. Estas 4 arquitecturas son mostradas visualmente en continuación, cada una a través de un Processing Unit, una CPU, que es una unidad de procesamiento. Bueno, el primero tenemos que es sysd, acá, y es Single Instruction, Single Data, en español una instrucción, un dato. Es un término que se refiere a una arquitectura computacional en la que un único procesador ejecuta solo un único flujo de instrucciones para operar sobre los datos almacenados en una única memoria. Se corresponde con la arquitectura de von Neumann, que es la arquitectura de las computadoras tradicionales. Bueno, entonces acá tienen el gráfico. Esto es lo que les quiero mostrar, este gráfico. Una arquitectura sysd tiene un pool de instrucciones y un pool de datos que son únicos para cada uno. Es decir, que es un único segmento de instrucciones y un único segmento de datos que corresponde a la arquitectura de von Neumann. Y acá tienen una única CPU a la cual está dirigida las instrucciones y los datos. Entonces se toma una instrucción que va a la CPU
y también se toma un dato que va a la CPU. Entonces corresponde a esta arquitectura, que es la arquitectura normal que nosotros utilizamos. Ahora que existen varios procesadores, varios núcleos multicore, entonces se modificó eso, pero hasta hace unos años era la arquitectura más utilizada, la de SysD. Según Michael J. Flynn, SysD puede tener características de procesamiento concurrente. La carga de instrucciones y la ejecución segmentada de instrucciones son ejemplos comunes encontrados en las computadoras SysD más modernas. Esto ya vimos en clases anteriores, y lo más importante es que puede tener procesamiento concurrente, ya que, por ejemplo, ustedes pueden tener en una sola computadora con un solo procesador ejecutando un programa Java, y Java puede tener multi-hilos, entonces funciona de forma concurrente, pero no necesariamente tienen varias CPU, solamente tienen una CPU. Entonces, en la arquitectura SysD también puede funcionar de forma concurrente, pero con una sola CPU. Vemos esta otra: múltiples instrucciones, un dato. Múltiples instrucciones, un dato es un tipo de arquitectura computacional, particularmente de computación paralela. Esta sí es de computación paralela, la anterior no, donde muchas unidades funcionales realizan diferentes operaciones en los mismos datos. La arquitectura segmentada pertenece a este tipo, o pipeline segmentado, que es lo que vimos en la clase pasada, que pertenecen a este tipo, aunque en un extremo se podría llegar a decir que los datos son diferentes después de ser procesados en cada etapa en el pipeline, con lo cual no entraría en esta categoría. Bueno, entonces, según el gráfico que vemos aquí, tenemos varias instrucciones. Entonces acá tenemos un pool de instrucciones y un pool de datos. El pool de instrucciones, pueden haber varias instrucciones que van a parar en diferentes CPUs, en diferentes chips de procesamiento o en diferentes computadoras. Entonces el pool de instrucciones se reparte en varios, pero mantienen el mismo pool de datos. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, cuando ustedes, a nivel de programación, esto puede ser, por ejemplo, cuando ustedes trabajan con Java, y ustedes definen una clase, y después de esa clase definen varios objetos. Entonces, por ejemplo, tienen que una clase después pueden hacerla que se ejecute con varios conjuntos de instrucciones diferentes, pero utilizan el mismo dato. Entonces pueden definir una variable A que puede ser global, y utilizan esa variable global y dos clases diferentes, que son dos conjuntos de instrucciones diferentes que ejecutan sobre un mismo conjunto de datos. Las máquinas tolerantes a fallos ejecutan la misma instrucción redundante para detectar y corregir errores utilizando task replication. Son consideradas de este tipo. No existen muchos ejemplos de esta arquitectura, dado que las técnicas más comunes de procesamiento de datos en paralelo suelen ser más apropiadas para MIND y SYND. Específicamente facilitan el escalamiento y el uso de recursos computacionales mejor que el SYND. Pero existen algunas aplicaciones que, por ejemplo, es esto que dice acá de array sistólico. Algunos argumentan que el array sistólico es un ejemplo de arquitectura MISD. Entonces también hay algunos proyectos que ya se llevaron a cabo con este tipo de múltiples instrucciones, un dato. El otro grupo que vemos es el que está aquí abajo, una instrucción múltiples datos. En computación SYND, una instrucción múltiples datos es una técnica empleada para conseguir paralelismo a nivel de datos. Los repositorios SYND consisten en instrucciones que se aplican a una misma operación sobre un conjunto más o menos grande de datos. Es una organización donde una única unidad de control
común despacha las instrucciones a diferentes unidades de procesamiento. Este es el caso inverso. El otro teníamos que las instrucciones se dividían en varios procesadores. Acá una única instrucción va a manejar diferentes datos. Esa es la diferencia. Ven en el gráfico. Una única instrucción va a manejar un conjunto diferenciado de datos. Entonces los datos van a cada CPU en forma diferente. Lo que tenemos que llegar a pensar es que estamos en una computación paralela. Entonces lo que hacemos es distribuir tanto código como datos dentro de una o varias CPUs. Entonces, o distribuimos, por ejemplo, varios datos en varias CPUs, como en este caso, o como en el caso anterior, distribuimos las instrucciones o el código en varias CPUs. Todas estas reciben las mismas instrucciones, pero operan sobre diferentes conjuntos de datos. Es decir, la misma instrucción es ejecutada de manera síncrona en todas las unidades de procesamiento. Ejemplos de estos repertorios son el 3D Now de AMD y SSE de Intel, que son procesadores. Pero existe también un microprocesador mucho más antiguo, que es el Zilog Z80, que es realmente es más antiguo que el de Intel, que utilizamos con el x86. Ahora nos queda el último, que es el MIND, que significa múltiples instrucciones, múltiples datos. Es una técnica empleada para lograr paralelismo. Las máquinas que usan MIND tienen un número de procesadores que funcionan de manera asíncrona e independiente en cualquier momento. Cualquier procesador puede ejecutar diferentes instrucciones sobre conjuntos de datos distintos. En el gráfico tenemos que el pool de instrucciones y el pool de datos son múltiples. Es decir, que aquí se puede subdividir los datos en varios grupos, y también aquí el pool de instrucciones podemos dividir en varios grupos. ¿Y cómo funciona esto? Entonces, varias instrucciones se van a diferentes CPU. Entonces tenemos que instrucción A, instrucción B, instrucción C van a esta CPU, a esta y a esta. Pero también puede distribuir los datos. Entonces los datos que están acá van a parar a cada una de estas CPU, y tenemos la mezcla de los dos últimos que vimos, donde uno tenía múltiples instrucciones y el otro tenía múltiples datos. Acá se mezcla eso y tenemos múltiples instrucciones y múltiples datos mezclados en uno solo. La arquitectura MIND puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones como diseño asistido, simulación, modelado y en interruptores. Las computadoras MIND pueden categorizarse por tener memoria compartida o distribuida, clasificación que se basa en cómo el procesador MIND accede a la memoria. La memoria compartida de las máquinas pueden estar basados en buses, extensiones o de tipo jerárquico. Las máquinas con memoria distribuida pueden tener esquemas de interconexión de hipercubo o de malla, es decir, que tiene inclusive una arquitectura casi como 3D de conexión de los datos con respecto a la instrucción. Entonces, aquí terminamos las 4 clasificaciones de FLIM, y para tener en claro, siempre tienen que tener de esta forma: una instrucción, un dato es sysd, múltiples instrucciones, un dato es misd, una instrucción, múltiples datos synd, y múltiples instrucciones, múltiples datos mind. Por último, tenemos una clasificación adicional donde existe una extensión común de esta taxonomía, que es
un programa múltiples datos. Este ya no es la taxonomía de Flynn, sino ya es una extensión que se hizo después. Entonces, esta extensión dice un programa múltiples datos SPMD, donde múltiples procesadores autónomos que trabajan simultáneamente sobre el mismo conjunto de instrucciones, aunque en puntos independientes sobre datos diferentes. También se lo llama un proceso múltiples datos. Y el otro es múltiples programas, múltiples datos. MPMD, múltiples procesadores autónomos que trabajan simultáneamente sobre al menos dos programas independientes. Normalmente este sistema elige a un nodo para ser host o administrador que corre el programa y otorga a todos los demás nodos que se ejecutan un segundo programa. Esos demás nodos devuelven sus resultados directamente al administrador. Ejemplo, la consola de PlayStation 3 con arquitectura procesador CPU/PPU. Son clasificaciones adicionales, pero para nosotros lo más importante es que sea este tipo de arquitecturas. Esta que está acá. Una instrucción, un dato, múltiples instrucciones, un dato, una instrucción, múltiples datos y múltiples instrucciones, múltiples datos. Esta es lo que a nosotros nos interesa. Vamos a ver otro tema más enseguida, pero antes quiero mostrarles qué es lo que tienen que hacer de tarea. Tarea semanal. Van a entrar en el foro, como necesitan entrar en el foro y comentar algo en el foro para que le puedan validar la asistencia. La asistencia de las materias se validan a través del foro, no de la plataforma, no ingresando a este, pero les puedo ayudar a ingresar acá porque pueden entender mejor lo que les estoy explicando para que puedan hacer sus trabajos. Y lo más importante es que entren en el foro y comenten cuál de las 4 clasificaciones de Flynn seleccionarías y por qué. Y yo pongo ahí un ejemplo para que tengan en cuenta qué es lo que pueden poner. Por ejemplo, me gusta la taxonomía de Flynn de la arquitectura SysD, ya que usa un procesador secuencial donde el procesamiento es secuencial como las computadoras con un solo procesador o mainframe. Ustedes pueden elegir de las 4 clasificaciones que vimos uno solo y comenten ahí. Eso es para que le valga la asistencia en la semana. Y otro, ya tienen un video aquí. Yo les cargo en 15 minutos después de terminar la clase el video que estoy grabando ahora. Y la tarea para la semana: van a tener que agarrar el PDF de la semana pasada y el PDF de esta semana que está en la plataforma, y van a leer eso y van a responder el cuestionario. Son 10 preguntas con 0,2 puntos cada pregunta, que equivalen a 2 puntos, que es lo que está acá. Eso es un requisito que pone la universidad. De hecho, a mí me cambió un poco también el orden, porque de repente a mí me era más fácil hacer tareas o cambiar el orden, pero ahora, como están los cuestionarios, ustedes tienen que responder estos cuestionarios y de repente le obliga un poco a leer antes del examen ya algo, y van a hacer eso para poder responder esto. Son fáciles las preguntas y las respuestas también, entonces van a poder hacer eso. Entonces, al término de la clase, cuando cortamos, ustedes ya pueden hacer sus tareas para que no se le acumule con otras materias. Esa es la recomendación que siempre les voy a dar para que puedan trabajar.
Bueno, vamos a ver algo de cálculo. Para eso probablemente vamos a tener que cortar y volver a entrar de vuelta en la plataforma porque ya se está cortando el tiempo. Mientras pasa eso, les pido que tengan en mente estas referencias. Lo que vamos a hacer ahora es unos cálculos con respecto a procesamiento paralelo y que tengan que ver con algunas relaciones de procesamiento secuencial, pero tengan la idea que vamos a tener procesamiento paralelo para poder entender. Para eso tenemos, al final, ya sea procesamiento secuencial o paralelo, se traduce para nosotros en tiempo, porque al final lo que consume la CPU es un proceso y eso se traduce en un tiempo de ejecución de algún programa. Entonces vamos a tener varios tiempos acá en vista. Y estas referencias que están acá les voy a dejar para que puedan ver y después vamos a continuar. TS es tiempo de sincronización. Necesitamos un tiempo de sincronización de los procesos. Imagínense como cada CPU un círculo y tienen varios círculos y cada uno de esos es un proceso de ejecución, entonces eso requiere cierto tiempo. Y cada círculo entre sí se comunica uno con otro, entonces ese es el tiempo de sincronización, el tiempo de que varios procesos se comunican entre sí. Cuando va a ejecutar un proceso en paralelo y luego va a ejecutar otro, ¿cómo sabemos cuándo termina un proceso y inicia otro? Entonces, necesariamente tiene que haber un administrador que va sincronizando eso. Entonces, por eso es que hay un tiempo de sincronización. ¿Cuál termina primero? ¿Cuál continúa? ¿O tengo que esperar más? Entonces, ese es el tiempo de sincronización. Otro tiempo que se tiene es el tiempo de ejecución promedio, que es el tiempo en que tarda aproximadamente en ejecutar ciertos procesos. Overhead tareas, también hay un tiempo TO que es el overhead de tareas causado por la ejecución paralela. Entonces también hay un pequeño retardo por la ejecución en paralela. Luego tenemos la variable n, que es la cantidad de tareas entre un punto de sincronización, cuántas tareas se puede ejecutar en un solo procesador, y luego tenemos el número de procesadores. Ya está por terminar el tiempo, vamos a cortar y vamos a regresar. Yo pongo en pausa y vamos a continuar. Entonces tenemos la referencia, tenemos un tiempo de sincronización TS, tenemos un tiempo de ejecución promedio, tenemos otro tiempo que es el tiempo de overhead causado por las tareas de ejecución paralelo, tenemos n, que es la cantidad de tareas entre procesos, y p, que es el número de procesadores que usamos. Ahí tienen la fórmula. Les voy explicando qué son cada una de esas. Lo primero que tenemos es el tiempo de ejecución secuencial, que simbolizamos por T sub 1, y que es el tiempo de la ejecución secuencial que tarda las n tareas. Entonces imagínense un procesador que tiene una sola CPU. Para hallar su tiempo de ejecución secuencial solamente entonces multiplicamos cuántas tareas hay por el tiempo que va a demorar esa tarea, que es el tiempo promedio. Entonces, para hallar el tiempo de ejecución secuencial directamente es la multiplicación de el número de tareas por el tiempo. El número de tareas puede ser, por ejemplo, qué cantidad de código se va a ejecutar en un procesador por X tiempo. Entonces eso es el tiempo de ejecución secuencial. Para el otro, que es el tiempo de ejecución en paralelo, van a ver la fórmula que está acá abajo y tiene esta estructura. Primero les leo, después les comento la estructura. En un ambiente paralelo, cada tarea requiere T más TO, que es el tiempo promedio más el tiempo de overhead de las unidades de tiempo. Si hay n tareas en P procesadores, se distribuyen en varios procesadores, entonces el número de pasos paralelos será entre corchete
n dividido p. Entonces el número de código que se va a ejecutar, la cantidad de código o tareas que se va a ejecutar dividido cuántos procesadores van a estar distribuidos. Entonces el tiempo de ejecución paralela es esa fórmula que tiene ahí. Tiempo de ejecución paralela es igual al TS, que es el tiempo de sincronización, porque dijimos que en una ejecución en paralelo ya hay un tiempo adicional, que es el tiempo de sincronización, que es una comunicación inherente entre todos los procesos. Entonces tenemos CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4, y CPU 1 con CPU 2 se tienen que comunicar, CPU 3 con CPU 4 se tienen que comunicar. Entonces aparece un tiempo, un pequeño retardo, que es T sub S, que es el tiempo de sincronización. Más que entre corchete n, que es la cantidad de tareas que se va a hacer, dividido la cantidad de procesadores que se va a invertir para hacer eso. Entonces yo puedo tener 2 procesadores, 3 procesadores, 4 procesadores, 5 procesadores. Por ejemplo, puedo tener 100 tareas distribuidas en 5 procesadores. Entonces n va a ser 100 y p va a ser 5. Y de esa división va a salir un valor k, que vamos a ver en un ejemplo, que es la cantidad de procesos que se ejecutan por cada procesador. Y nuestra fórmula, además de eso, tiene un tiempo t, que es el tiempo promedio de ejecución de cada tarea, es el mismo tiempo de ejecución de esto que está acá. Este mismo tiempo es el mismo de este, pero no solamente tarda eso, sino tarda un tiempo de overhead, que es un tiempo que es inherente a cada proceso interno, porque estamos trabajando en forma paralela. Al trabajar en forma paralela, no solo es este tiempo, sino aparece un tiempo más, que es un tiempo de overhead, que es un tiempo de retardo adicional por cada proceso en paralelo. Entonces queda esta fórmula que ven ahí. No se preocupen, porque vamos a ver con ejemplos para que se pueda entender cómo funciona eso. Además de eso, tenemos un speed up, que es la aceleración que tiene las aplicaciones en paralelo, y tenemos n, o sea, tenemos s sub np, que es el speed up del sistema, y divide el t1, que es el tiempo de procesamiento en secuencial, dividido el tiempo de procesamiento en paralelo. Entonces el speed up es t1 dividido t sub np. Entonces el speed up es t1, que es el tiempo de ejecución secuencial, dividido el tiempo de ejecución en paralelo. Divide esas dos posibilidades, tanto como si fuera el código de forma secuencial o como si fuera el código de forma paralela. Entonces, para tener el speed up, hace esa relación. Si nosotros mezclamos esa fórmula, sale n por t, y esto que ven aquí abajo, que es la misma cosa que t1 y tnp. Luego hayan factor común de n por t, y les va a quedar de esta forma. No se preocupen, porque esta fórmula no vamos a usar, vamos a usar esta que está acá, que es más sencilla. Pero mezclando eso sale esto que ven acá abajo, o esto que está acá, mezclando eso. Pero pueden trabajarlo matemáticamente de forma independiente sin mezclarlo. Además de eso, tenemos una eficiencia, y la eficiencia se mide a través del speed up dividido el número de procesadores que tiene. Entonces, si el speed up, por ejemplo, nos da un valor de 300, que esa es su aceleración, entonces dividimos entre el número de procesadores que tiene, por ejemplo, dividido entre 100, y nos va a salir 30, y ese es el valor de la eficiencia que tiene el sistema que vemos. Bueno, vamos a ver a los ejemplos entonces. Son bastante sencillos los ejemplos para que se puedan entender. La pregunta es: hallar el tiempo de ejecución secuencial de un procesador que ejecuta 25 tareas en 0,4 segundos de tiempo de ejecución promedio. Hallar el tiempo de ejecución secuencial de un procesador que ejecuta 25 tareas en 0,4 segundos de tiempo de ejecución en promedio. Les marqué todo en colores para que se entienda bien. Entonces,
Vamos a quitar los datos. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide hallar el tiempo de ejecución secuencial. El tiempo de ejecución secuencial es esta fórmula que ven acá. T1 es n por t. Entonces es la cantidad de tareas que se necesita por el tiempo promedio de eso. Y acá les puse un procesador que ejecuta 25 tareas y eso viene a ser n. Y n es la cantidad de tareas y ponemos 25. N vale 25. Y t, que es el tiempo promedio de ejecución, es 0,4 segundos de tiempo de ejecución promedio. Bueno, y con esos dos datos vamos a aplicar directamente esta multiplicación. T1 es 25 por 0,4 y nos va a dar 10. Por lo tanto, el tiempo de ejecución secuencial T1 es de 10 segundos. Entonces, tarda 10 segundos de un proceso de ejecución secuencial con un solo procesador. Bueno, y ahora vamos a otro ejemplo. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? ¿No? Bueno. De hecho, tienen en el primer PowerPoint de la primera clase, tienen esta, solamente que acá les puse más con colores, pero tienen ya desarrollado esto para que puedan revisar después. Pero esto no entra dentro del examen, es nada más que adicional a lo que estamos viendo. Bueno, ahora nos queda ver otro ejemplo y como se dan cuenta va a ser el tiempo de ejecución en paralelo según esta fórmula, y acá les marqué cuál es la fórmula que vamos a aplicar. Hallar el tiempo de ejecución en paralelo de una arquitectura segmentada. Se dan cuenta que el otro era secuencial y esta ya es una arquitectura segmentada, es decir que acá ya es en paralelo el proceso. Hallar el tiempo de ejecución en paralelo de una arquitectura segmentada de un procesador que ejecuta 25 tareas con 0,4 segundos de tiempo de sincronización, ya tiene el tiempo de sincronización, con un tiempo de overhead adicional de 0,2 segundos y un tiempo de ejecución promedio de 0,6 segundos con 5 procesadores. Hay muchos datos, pero es sencillo el problema. Entonces, hallar el tiempo de ejecución en paralelo, esto que está acá, de una arquitectura segmentada que ejecuta con 25 tareas, y 25 va a ser n. N es la cantidad de tareas que es igual a 25, entonces ya tienen acá ese dato. Con 0,4 segundos de tiempo de sincronización. TS significa tiempo de sincronización. TS es el tiempo de sincronización con 0,4 segundos. Con un tiempo de overhead, que es un tiempo adicional, acá dice overhead adicional luego, de 0,2 segundos. Entonces TO, tiempo de ejecución adicional, va a ser 0,2 segundos. Con un tiempo de overhead, ya vimos, y con un tiempo de ejecución promedio, que es T minúscula, de 0,6 segundos. T minúscula, tiempo de ejecución promedio 0,6 segundos. Con 5 procesadores. P es el número de procesadores, que es igual a 5. Entonces ya tenemos todos estos datos. Tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, TS, que está acá, más entre corchete n dividido p, tenemos el valor de n, tenemos el valor de p, por t más t sub 0. T tenemos aquí y t sub 0 tenemos acá. Y hacemos esos cálculos y nos da este valor. Entonces, el tiempo de ejecución en paralelo es T sub S, o sea, esta misma fórmula que tienen aquí, que es 0,4 más 25 dividido 5, entre paréntesis 0,6 más 0, y nos da un valor de 4,4. Por lo tanto, es el tiempo de ejecución en paralelo
de 4,4 segundos. ¿Se entiende eso? A ver si se entiende para poder continuar. Sí. Bueno, ok, continúo entonces. Entonces Luego. yo les dejo como aplicación directa de fórmula esto para que no tengan problemas aquí. Este es la misma cosa que este. Van a darse cuenta que es el mismo resultado. La única diferencia es que yo acá le doy un valor K que directamente es 5. Porque dividan 25 dividido 5, ¿cuánto es 5? Entonces le llamé a esto K. Y es esto que está acá. Hallar el tiempo de ejecución en paralelo de una arquitectura segmentada de un procesador que ejecuta según un factor K, entre paréntesis, n dividido P. Ya les doy directamente el resultado de este que está acá. Entonces da 5 eso, con 0,4 segundos de tiempo de sincronización que es TS, con un tiempo de overhead adicional que es 0,2 T sub O, y un tiempo de ejecución promedio que es T minúscula de 0,6 segundos. Entonces la novedad con respecto al otro es que ya se tiene un factor K, que es la división de n dividido P. N dividido P ya nos da directamente 5. Si vemos al otro, el anterior, K sería para nosotros la división de 25 sobre 5. ¿Se entiende ahí, verdad? Entonces, directamente ya le doy acá ese valor. K es el número de procesadores, digo el número de tareas dividido el número de procesadores, que ya nos da 5. 5. Después tenemos el tiempo de sincronización que es 0,4, el tiempo de ejecución adicional que es 0,2, el tiempo de ejecución promedio que es 0,6 segundos. Luego aplicamos esta fórmula que tenemos acá. 0,4. Acá directamente ya esto da 5. 5. Y hacemos de vuelta 0,6 más 0,2. 0,6 y 0,2. Esto que está acá. Y nos da el mismo valor de 4,4. Es para mostrarles que esto se puede colocar de esta forma o se puede colocar de esta forma. Ahí. Que viene a hacer esto que está acá. Bueno, en el problema 4 lo que vamos a hallar de diferente es que vamos a hallar este speed up, que es el tiempo de ejecución secuencial dividido el tiempo de ejecución en paralelo. Entonces dice hallar el tiempo de ejecución secuencial. El tiempo de ejecución secuencial es este que está acá, esta fórmula, y el paralelo que es el que ya hallamos recién. Entonces vamos a hallar este y el speed up de una arquitectura segmentada con un procesador que ejecuta 25 tareas. Entonces n va a ser 25 tareas con 0,4 segundos de tiempo de sincronización. T sub S 0,4 segundos de sincronización, con un tiempo de overhead adicional de 0,2 segundos. 0,2 segundos de tiempo de overhead, que es un tiempo de ejecución adicional, y tiempo de ejecución promedio 0,6. Tiempo de ejecución promedio 0,6. Con 5 procesadores, P es el número de procesadores igual a 5. Por último, hallar el speed up, que es esta división entre T1 dividido T sub NP. Bueno, entonces los datos que tenemos es N, la cantidad de tareas, TS, que es el tiempo de sincronización, TO, que es el tiempo de ejecución adicional, T, que es el tiempo de ejecución promedio, y P, que es el número de procesadores. Aplicando esta 500 va a venir más de la lectura. ¿Cómo? Bueno, aplicando esta fórmula, Ella no me dijo, pero aplicando 500 va a venir el mazo.
por mayor. Y miro en mi. Profe, silenciarle nada, porque Ya, no se dio cuenta, parece que está encendido su micrófono. ya, ya, bueno, ok. Bueno, entonces, retomando, ¿verdad? Lo que vamos ya a este tiempo de ejecución paralela, porque los datos nos acercan más hacia ese camino con todo este conjunto de datos. Entonces TS, tenemos TS, tenemos NP, NIP, tenemos T y TO. T y TO. Entonces, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar con estos datos que tenemos allá, de aquí, podemos hallar el tiempo de ejecución paralelo y aplicamos todo eso y tienen aquí. Tienen aquí ese resultado que es 4,4. Entonces, T sub NP es TS más N dividido P por, entre paréntesis, T más TO. Eso hallamos y nos da un valor de 4,4. Después ya hallamos este que está acá. El otro que nos pide es el tiempo de ejecución. En secuencial hallamos el paralelo recién. Ahora para hallar el secuencial es directamente multiplicar n por t. Y también tenemos esos datos. Tenemos n y t. Entonces multiplicamos 25 por 0,6. 25 por 0,6 y nos da 15. Entonces tenemos un tiempo de ejecución secuencial de 15 y tenemos un tiempo de ejecución en paralelo de 4,4. Esos son los resultados que tenemos. Pero nos pide que hallemos el speed up. Y según fórmula del speed up, que es este que está acá, es la división entre el tiempo de ejecución secuencial dividido el tiempo de ejecución paralelo. Entonces tenemos que dividir este 15 entre 4,4. Y es lo que ven acá. Speed up es T1 dividido T sub NP, el que está acá. T sub 1 dividido T sub NP. Entonces 15 dividido 4,4 y nos da 3,40. Ese es el resultado de eso. Bueno, y ahí se entiende cómo funciona esto. Ahora, en el material que yo les di, este está en blanco. Y a ver si vamos a analizar un poco si podemos quitar el valor de esto, cómo funciona. De hecho, le agregué una nueva hoja para que tengan los resultados. Seguidamente de esta, pero acá vamos a analizar primero cómo hacer este ejercicio. Hallar el tiempo de procesamiento secuencial, entonces vamos a hallar este tiempo de procesamiento secuencial y el tiempo promedio. Entonces vamos a hallar este T sub 1 que está acá. El tiempo puede ser este que está acá o este que está acá. Vamos a analizar cuál usar. Yo acá ya les marqué cuál es el que vamos a utilizar. Tenemos que hallar T1. Hallar el tiempo de procesamiento secuencial y el tiempo promedio, que es esta T. Vamos a hallar entonces T1 y T. Eso es lo que vamos a hallar. Hallar el tiempo de procesamiento secuencial y el tiempo promedio a partir del speed up con un valor de 3.409 y en segundos, quiere decir que soporta 25 tareas. O sea que tiene 25 tareas según el tiempo definido. Tiempo de ejecución en paralelo 4,4. Ahí queda mejor. Con un valor de 3,04 en segundos que soporta 25 tareas según el tiempo definido. Tiempo de ejecución en paralelo 4,4. Bueno, la pista es esta. Tenemos n, que es la cantidad de tareas, que es 25. Tenemos el speed up, que es 3,409.
y el tiempo de ejecución paralela, que es 4,4. Que tenemos que hallar T1. Si nos fijamos acá, para hallar T1 en este, que necesito n y esta T minúscula, que es el tiempo promedio. No tengo ese tiempo promedio, no tengo este, que es uno de los datos que estoy buscando. Entonces esta fórmula no puedo usar. Sí tengo el valor de n, pero no tengo este T minúscula, que es lo que yo necesito, que es el tiempo promedio. Entonces esta fórmula no puedo usar. Me voy por acá. Yo necesito T1 de vuelta, y en este caso tengo el speed up, que tiene ese valor. Entonces ya tengo el valor de speed up. Y tengo el tiempo promedio de ejecución paralela, que es este que está acá. Entonces tengo este dato y este dato. Estos dos tengo. Y yo necesito esto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar. Tengo que multiplicar. Este está dividiendo y va a pasar multiplicando acá. Entonces va a ser el speed up por el tiempo de ejecución en paralelo. Ese va a ser T1. Entonces ya voy a tener el valor de T1 acá. Llegué a tener el valor de T1 y tengo el valor de n. El valor de n que está acá. El valor de n que está acá. Entonces yo necesito esta T minúscula, que es el tiempo promedio. Y voy a dividir. Tengo T1 dividido n. Eso es lo que voy a hacer. T es igual a T1 dividido n. Y con eso ya voy a tener mi resultado. Eso está resuelto aquí, para que puedan tener en cuenta. Entonces, hallar el tiempo de procesamiento secuencial y el tiempo promedio a partir del speed up con un valor de 3,409 y su tiempo de ejecución en paralelo de 4,4 segundos, que soporta 25 tareas según el tiempo definido. Entonces tengo mi cantidad n de 25 tareas, su speed up de 3,409 y el tiempo de ejecución en paralelo de 4,4. Entonces voy a usar esta fórmula y voy a multiplicar estos dos. Y acá tienen la multiplicación. El speed up por el tiempo de ejecución paralela nos da 15. 4,5 por 3,409 se aproxima a 15. Entonces ese va a ser nuestro valor de T1, que es el tiempo de ejecución de procesamiento secuencial. Y ahora voy a meter en esta fórmula que está acá y voy a obtener el valor del tiempo promedio que me pide aquí. Y voy a dividir tiempo de secuencial dividido n. Entonces esta n que está acá va a pasar dividiendo. Entonces va a ser T sub 1 dividido n. T sub 1 dividido n. 15 dividido 25 va a dar un valor de 0,6. Ahí ya tienen ese cómo se halla. Este no está resuelto en el ejercitario. Entonces pueden quitar una foto o entrar después otra vez en el video y mirar acá y completar en una hoja para que puedan entender cómo se resuelve esto. Bueno, y como conclusión tenemos esto. Resulta ser que al ejecutarse en paralelo no siempre es mejor una ejecución en paralelo con respecto a una secuencial, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. En los casos que se dispone de pocos procesadores y la cantidad de tareas a ejecutarse es mayor, una implementación de procesadores secuenciales es más óptimo. Eso es la conclusión. Si hacen el ejercicio de varias fórmulas, se aplican en varios ejercicios de esas fórmulas que vimos, se van a dar cuenta de eso, que va a salir nuestro tiempo de ejecución o nuestro speed va a ser más alto si es que tenemos un solo procesador. Entonces, en los casos que se dispone de pocos procesadores y la cantidad de tareas a ejecutarse es mayor, una implementación de procesadores secuenciales es más óptimo. Entonces, si en síntesis, si tenemos pocos procesadores y mucha tarea para realizar, entonces es mejor utilizar un algoritmo y un procesamiento en forma secuencial. Pero
Continúo, pero a medida que la cantidad de procesadores va creciendo, la ejecución en un procesador segmentado se hace más eficiente, como lo muestra la misma fórmula. Entonces, mientras más procesadores van colocando, se va a hacer más eficiente la ejecución en paralelo. Eso es lo que podemos quitar como conclusión. Y si vemos matemáticamente, si tenemos n mayor, si esto va subiendo, que es la cantidad de tareas, le pone una flechita para arriba y va subiendo, entonces este número se va haciendo más grande, por lo que el tiempo de ejecución paralela va a ser mayor. Pero si por el contrario yo voy subiendo p, esto va dividiendo y va siendo un número mucho más pequeño acá. La relación va a ser mucho más pequeña, entonces va a ser que un número mayor de procesadores vaya aumentando. Espera un momento, voy a conectar. Conecté la batería antes que se vaya. Bueno, entonces, si es que ustedes aumentan el número de procesadores, el tiempo de procesamiento en paralelo va a ser menor y va a ser más eficiente. Eso es lo que dice. En conclusión, si ustedes alguna vez van a decidir en comprar máquinas de mayores capacidades de procesamiento, vamos a ver la ley de Handel en otras clases, pero ya les voy adelantando. Esta cuestión está relacionada también con esta fórmula que estamos teniendo ahora. Hay una relación que mientras más procesadores colocamos va a ser más óptimo, pero va a llegar un momento que no se note eso. Entonces la idea es siempre colocar un valor óptimo, que vamos a ver en otra clase con otra fórmula de cuál es el valor óptimo para cuántos procesadores ustedes tienen que agregar computacionalmente, y qué tareas se recomienda que sean paralelas y qué tareas se recomienda que sean en forma secuencial. Vamos a ver eso para poder entender. Eso vamos a tener que ver con algoritmos para poder hacer. Son algoritmos fáciles que vamos a ver, pero para poder entender cuáles son los algoritmos secuenciales y cuáles son los algoritmos en paralelo. Por último, dice, puntos importantes son el tiempo de sincronización entre tareas y el tiempo adicional para administrar dichas tareas. Se lo puede comparar con los lenguajes que manejan mensajes de orientación a objetos. Bueno, eso puse porque ustedes se imaginan que pueden haber varios procesos. Imagínense en un lenguaje como Java que tiene multihilos y tienen varios procesos que tienen que ejecutarse cada uno en un hilo. Aparecen tiempos adicionales del administrador del Java que tiene que administrar esos tiempos adicionales que se van generando. O otra forma de ver sería, por ejemplo, si un zorro está parado en una esquina y cruzan las calles y hay semáforos en esa calle, mientras más autos hay, al zorro le es más complicado el manejo del tránsito, se le hace mucho más lento. Entonces pasa lo mismo, él tiene que gestionar más vehículos en la calle y poder dirigir eso. Pasa lo mismo con el tema de orientación a objetos o con el tema de programación en paralelo. Mientras más procesos tenemos, que son las tareas, mientras más tareas tenemos, pasa que el tiempo de sincronización va aumentando. Bueno, y eso es todo por la clase de hoy, y nos vamos a encontrar entonces la próxima semana. Si alguien tiene alguna duda me puede consultar. No. Bueno, ok. Hasta ahora. No, brother. Bueno, ok. Entonces nos encontramos la próxima semana. Esto yo hago en 5 o 10 minutos. Ya tienen en la plataforma para los que llegaron tarde si quieren ver desde el inicio. Ok. Nos encontramos entonces la próxima semana. Dale, gracias. Nada.